En este día que celebramos, he elegido el pasaje de Lucas capítulo 7, donde tuvimos la lectura devocional. Quiero leerlo nuevamente, que dice, Lucas 7 del 11 al 17, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El mensaje de esta ocasión lo hemos titulado Encuentro con una madre sin esperanza. Bueno, solo Jesús puede mostrarnos a Dios. Solo Él. La Biblia dice en Mateo capítulo 11, verso 27, nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Incluso cuando los discípulos no habían logrado captar esta verdad, Jesús les reprende por ser tan torpes y lentos en aprender. En Juan capítulo 14, en el verso del 7 al 9, les dice Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En todos los 30 y más años de Jesús en la tierra, si la gente preguntaba cómo es Dios, uno podía decir: visiten la casa de María y José. El hijo que ellos están criando es su presencia visible. Mientras Jesús realizaba su ministerio entre los pobladores de Galilea, de Samaria y de Judea, muchos tal vez podían preguntarse cómo es Dios. Y los discípulos con toda seguridad podían responder: vengan y véanlo con sus propios ojos. Él es el rabí de nuestro grupo de discípulos. Dios se declara y se muestra por él. Hasta hoy, la gente lucha por conocer a Dios y saber cómo es Él. Mucha gente dice: si pudiera ver a Dios, si pudiera saber cómo es personalmente. Pero nosotros podemos señalarle a Jesucristo y decir: conócele y estarás conociendo a Dios. Jesucristo es Dios con nosotros. Él hizo visible a los ojos humanos al Dios invisible. Al menos a mí, esta gloriosa verdad me llena de una profunda paz y de una enorme esperanza. Saber que mi Dios, el Dios vivo y soberano, se acercó tanto que se hizo uno con nosotros, o que se hizo como nosotros. El Dios de la Biblia no es un Dios indiferente, no es un Dios distante de nuestra condición. Usted puede preguntarse: ¿habrá algo acerca de nosotros que Él no pueda comprender? Él nos conoce perfectamente. Y en medio de nuestros más profundos sentimientos y sufrimientos, Él se compadece.
Y la historia que nos ocupa hoy es una clara demostración de esto. Este pasaje constituye una de las muchas ocasiones en las que Jesús se revela como Dios. Esta vez, al devolverle la esperanza a una madre sin esperanza. Y es realmente interesante que Jesús escogiera precisamente una situación como esta, de profundo dolor, de profunda desesperanza en el corazón de una madre que había perdido a su hijo único y que además estaba viviendo la viudez, que Él escogiera ese momento y ese escenario para revelarnos de tres formas al Dios vivo. Madre, si tienes a Dios en Cristo, todavía hay esperanza. Tu esperanza jamás morirá, sin importar el momento que estés viviendo. Jesús levanta de los muertos a un joven hijo único de su madre. Y al hacerlo, revela al Dios vivo de tres maneras. Primero, con su propósito. Segundo, con su providencia. Y tercero, con su enorme compasión. Primero, con su propósito. Dice el verso 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. La frase aconteció después es una frase que señala hacia atrás, al contexto que precede a este pasaje. Señala hacia la curación del siervo del centurión que se operó en el capítulo 7 del 1 al 10. Aconteció después es una designación indefinida de tiempo, pero a su vez está sugiriendo un intervalo de al menos unos cuantos días. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Naín era una ciudad diminuta, una diminuta aldea, a unos pocos más de 30 kilómetros al suroeste de Capernaum. Hacia allá se dirige Jesús con sus discípulos y además con una gran multitud como compañía. Jesús hace el viaje de un día entero desde Capernaum hasta ese pequeño pueblo de Naín. Allí tendría una cita divina. Allí su camino se cruzaría con el camino de una mujer que había literalmente tocado fondo. Es fácil leer la historia, pero es difícil, si usted no lo ha experimentado, ponerse en el lugar de esta mujer. Hacia allá fue Jesús. Dios siempre sabe lo que hace. Siempre actúa con un propósito definido. Para Dios no hay contingencias o coincidencias inesperadas. No, no para mi Dios, no para el Dios de la Biblia. El plan soberano de Dios se cumplirá de manera establecida, inmutable e infalible. Dios declara en el libro de Isaías, en el capítulo 46, verso 9 y verso 10, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Como Dios encarnado,
Jesús actuó con una resolución inalterable para cumplir los propósitos divinos. En una ocasión en que Jesús viajaba de Judea a Galilea, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, verso 4, que le era necesario pasar por Samaria. Allí experimentó otra cita divina con una mujer y además samaritana y además con un estilo pecaminoso de vida, el cual el Señor pondría al descubierto, demostrándole la capacidad para ver en lo más profundo del corazón humano. A ella le daría la extraordinaria revelación de su condición mesiánica. Y por medio de su testimonio de fe en Jesús, esta mujer llevaría a muchos en su aldea a creer en Él. Fue allí con un propósito. Él sabía además que había venido a morir por los pecadores. Llegaría el momento de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Por eso dice Lucas en el capítulo 9, verso 51, que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía exactamente dónde y cuándo estaba ordenada su muerte en el plan de Dios que se debía llevar a cabo, precisamente para darle esperanza a un mundo sin esperanza. En esta historia podemos decir que tal vez, muy probablemente, las circunstancias de ellas aún no habían ocurrido cuando Jesús y su séquito comienzan el día de viaje de Capernaum a Naín. Pero se pondrían en marcha una serie de eventos que darían a Jesús la oportunidad de demostrar su poder divino. O sea, Dios está actuando con un propósito bien definido. Es decir, que cuando se pusieron en camino, ni los apóstoles, ni el resto de los discípulos, ni la multitud que buscaba emociones, sabían realmente por qué iban a Naín. Mucho menos qué iban a encontrar allá. Y como dije, probablemente el joven aún no había muerto, porque la costumbre judía prescribía que el funeral y el entierro debían realizarse poco después de la muerte. Sin embargo, Jesús sabía a qué iba e hizo un viaje a una aldea fuera de lo común, porque el plan de Dios era que él se encontrara con aquel cortejo fúnebre. La segunda manera en que se nos revela al Dios vivo es, además de con su propósito, con su providencia. Verso 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. El control providencial de Dios de los sucesos fluye de su autoridad, de su omnipotencia, de su omnisciencia soberana. Dios es el Rey. En Proverbios capítulo 16, en el verso 9, la palabra dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es más, el control providencial de Dios sobre los acontecimientos humanos se extiende aún hasta los mismísimos gobiernos y gobernantes. Miren lo que dice Proverbios capítulo 21, verso 1, donde leemos estas palabras: como los repartimientos de las aguas, así está en el corazón del rey
así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y aunque Dios no es el autor de la maldad, según Habacuc 1:13, hasta las calamidades que podamos experimentar están bajo su control. Si lo duda, por favor mire lo que dice Amós, capítulo 3, verso 6. Dice la palabra: ¿se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Incuestionablemente que para analizar este texto hay que analizarlo a la luz de toda la Escritura, la cual es enfática en enseñar que Dios es santo. Y como santo no es el responsable de la maldad y el pecado, pero sí lo permite, y muchas veces para llevar adelante sus propósitos. Esta fue una de esas calamidades. El niño o el joven no había muerto porque Dios lo mató. La muerte es una experiencia propia de vivir en un mundo caído. Y todos, algún día de nuestra vida, tendremos una cita ineludible con la muerte, porque la paga por el pecado es muerte. Algunas muertes, desde nuestra perspectiva, se adelantan. Otras nos parecen injustas. Nos llenamos de preguntas, pero eso no cambia la realidad de que Dios tiene control de todo lo que ocurre. Nunca deja de ser Dios. Estos acontecimientos que estaban sucediendo en Naín, Dios los permitió para cumplir sus propósitos. Aunque es probable que un poblado del tamaño de Naín no tuviera una muralla alrededor, sí tenía una puerta. Y estaba ubicada frente a la calle principal de la ciudad. También era el lugar donde los habitantes solían reunirse para socializar. Era como en nuestros pueblos, que la gente suele ir a los parques a compartir unos con otros. En aquellas ciudades y en aquel escenario iban a la puerta. También era en la puerta donde los ancianos se reunían para juzgar asuntos. Y en este tiempo providencial de Dios, cuando Jesús y sus acompañantes llegan cerca de la puerta de la ciudad, después de su viaje desde Capernaum, se encuentra el Señor con una escena extremadamente triste. Dice: he aquí llevaban a enterrar a un difunto. No solo llevaban a enterrar a un difunto, sino que además, cuando lo leemos, se le añade una dimensión mucho más triste al saber quién era. Ya el velatorio había terminado. Las personas llevaban el cadáver en un ataúd o en una camilla hacia el lugar de entierro en las afueras del pueblo. Y repito, lo que intensifica este rasgo conmovedor es que el muerto era hijo, y dice la Biblia, único de su madre. Es como si la palabra de Dios nos estuviera enfatizando la magnitud del sufrimiento de esta mujer. Aunque la muerte de su hijo ya era demasiado terrible para ella, su trágica pérdida se empeoraba debido al hecho de que además era viuda. Imagínense, ya desprovista de su marido, ahora con la muerte de su hijo, esta mujer había perdido sus últimos medios de sobrevivencia. Además de que esto marcaba el final de la línea familiar.
La muerte de un hijo simbolizaba en el Antiguo Testamento la personificación del extremo dolor. Esta mujer y el féretro de su hijo estaban a la cabeza de mucha gente de la ciudad que componía el cortejo fúnebre, integrado quizás por amigos, parientes de la familia del fallecido, habitantes de la aldea, los músicos, las plañideras profesionales, que eran parte de todo el entierro típico judío. Esta lamentable escena, una de las más tristes en la vida familiar judía, prepara el escenario para que el Señor del cielo se revelara en poder divino. Vimos que nos muestra a Dios con su propósito, nos muestra o nos revela a Dios con su providencia y ahora en tercer lugar con su compasión. Verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Presta atención. No leamos por leer. Vayamos despacio. Trituremos la verdad divina. Lo primero que dice cuando el Señor la vio. Dios ve. Dios sabe. Dios ve. No hay nada acerca de nosotros que Dios no conozca. Él es el testigo silencioso de nuestras experiencias gratas y también de los momentos de extremo dolor y desesperación. Ese es el Dios en el cual yo creo. Ese es el Dios que se nos ha revelado en las Escrituras. No es un Dios distante, frío, apático. El Dios de las Escrituras es un Dios personal. El Señor la ve, el Señor te ve y además dice la palabra que se compadece. La Biblia dice se compadeció de ella. Mucha gente cuestiona dónde está Dios en medio de experiencias terribles que vivimos en este mundo. Sobre todo cuando su dimensión es semejante a una como esta. No se supone que los hijos mueran antes que los padres. No. No se supone que un niño que comienza su vida muera con cáncer. No es justo desde nuestra perspectiva que toda una familia creyente muera en un accidente. Ciertamente eso hace que tengamos preguntas, muchas preguntas. Pero eso no va a cambiar la realidad que Dios nos muestra en su palabra. Él se compadece. En contraste con los dioses falsos de otras religiones, la naturaleza del Dios vivo y verdadero es que siente compasión por el sufrimiento de los pecadores. Esa es la historia misma del Evangelio. Dios fue capaz de acercarse tanto a nosotros. Nos vio en nuestra miseria y desesperanza, como dice las Escrituras, perdidos y sin Dios en el mundo, y se hizo hombre. Fue a la cruz y murió. Vivió la vida que nosotros debíamos haber vivido, pero que no pudimos por nuestros pecados. Vivió una vida perfecta, sin pecado, como el perfecto Cordero de Dios, porque además era Dios manifestado en carne. Experimentó la muerte que nosotros deberíamos haber experimentado. El justo por los injustos. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 15, que Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2:17 habla de Jesucristo como misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ese es nuestro Dios. Solo tienes que abrir la Biblia y verlo en las Escrituras. Solo tienes que probar las verdades que están en el texto sagrado y hacer que cobren vida en medio de tu experiencia, orando a Dios, reclamando sus promesas. Señor, esto humanamente es imposible, pero yo sé que tú todo lo puedes. Ten misericordia. Todos los que estamos acá podemos recordar muchas veces oraciones en medio de nuestra desesperación y la misericordia de Dios al responder nuestras oraciones. Y fiel a esa naturaleza clemente y misericordiosa, Él se acerca a consolar a esta devastada mujer. Él sabe lo que es llorar. Él lloró. Y un día nos ha prometido que no vamos a llorar más. Ese será el día sin lágrimas. Lo he mencionado muchas veces, pero la verdad es que nuestra mente se queda corta intentando imaginar un día sin lágrimas. ¿Saben por qué? Porque no hemos conocido otra cosa. Aprendemos a llorar muy pronto en la vida. Nacemos llorando. Y a lo largo de nuestra experiencia, una y otra vez lloramos. Pero dice la palabra que eso va a tener un final. ¿Usted lo cree, hermano? Hermano, si lo creemos eso es magnífico, magnífico, glorioso. Saben, hay momentos de mi vida como estos, por ejemplo, ahora mismo, que uno podría pensar en todas las personas que ya se han ido. Y uno a veces se pregunta, y ahora, en este momento, ¿qué están haciendo? Al menos yo me lo pregunto. Porque sé que están vivos. Están en la vida después de esta vida. ¿Y saben qué? También pienso, no están llorando. Nunca más van a llorar. Eso es consecuencia de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Solo Él puede decir, no llores, porque solo Él tiene la verdadera capacidad para dar el consuelo perfecto. Muchas veces le decimos a las personas que están sufriendo, no llores. Tontamente queremos que calmen su dolor, pero no tenemos la capacidad para darle el consuelo verdadero. Por eso en situaciones como esa, lo mejor que podemos hacer es callar. Dios siente compasión. Vemos al Dios revelado en su propósito, con su providencia, con su compasión y en último lugar, con su poder. Esta historia se pone muy buena. Verso 14 y 15. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Por favor, estamos ante la presencia de un auténtico milagro. Hay gente que intenta arrancar de la Biblia los milagros. Como alguien intentó definir una vez fe, dijo, la fe es lo que hace falta, lo que se necesita para creer lo que no es verdad. Es el pensamiento de un ateo
de un enemigo de Dios. Y yo diría, la fe es lo que necesitamos para creer lo que es verdad. Esto pasó. ¿Saben por qué? Partamos de esta premisa. Si Dios es Dios, entonces todo es posible. Dice la palabra que la compasión no se quedó atrás en palabras. Él se acercó y tocó el féretro. Revela su poder sobre el pecado, porque de acuerdo con Números, capítulo 19, todo aquel que tocaba a una persona muerta o a algo vinculado con ese fallecido, quedaba ceremonialmente impuro. Pero Jesús, siendo Dios, el Dios Santo, no se contaminó al tocar el féretro o la camilla del muerto. Siguió siendo, como dice Hebreos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero no solamente no se contaminó, sino que además hubo un destello de su poder soberano, de su divinidad. Fíjense con la autoridad que él manda a detener el cortejo. Dice que tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Desde un enfoque humano, ¿quién era este para llegar en un momento como ese e interrumpir un cortejo fúnebre y además tocar a un cadáver? Normalmente, ¿qué habría pasado? La gente se habría indignado. De hecho, quien lo hiciera podía recibir ataques físicos por parte de los familiares enojados. Sin embargo, ante la orden del Señor, ante su dominante presencia, dice la Biblia que los que lo llevaban se detuvieron. Pero esto no es suficiente. Él sigue revelando aún más su poder. Demostró su poder sobre nuestro gran enemigo, que es la muerte. Él es el creador, Juan 1:3. Por su palabra se creó el universo, Salmo 33, 6 y 9. Y ahora simplemente dice, joven, a ti te digo, levántate. Esto habría sido una temeridad, además de una burla grotesca, si la persona que lo hubiese dicho no tuviera poder para cumplir lo que ordenaba. En este caso, surgió la vida dentro del mismísimo cuerpo del difunto. Miren, esto no es una historia ficticia. No importa cuántos intentos hagan los enemigos de la fe por arrancar los milagros de la Biblia. ¿Por qué? Porque no los quieren aceptar. No quieren aceptar absolutamente nada sobrenatural. Pero ¿saben qué? Esto no solamente está relatado en la Biblia. Estos son hechos históricos que ocurrieron, como la mismísima existencia de Jesucristo, que por 1700 años, 17 siglos, el Jesús histórico era incuestionable. Todo el mundo aceptaba que Jesucristo había existido. Eso no estaba puesto a debate. Fue en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, que empezó a cuestionarse la existencia de Jesús. Jesús es un personaje histórico, además de ser el Hijo de Dios. Flavio Josefo y otros historiadores judíos registraron acerca de él. Y lo menciono porque Flavio Josefo era un judío que trabajaba para los romanos y no precisamente un seguidor de Jesús.
en sus escritos, Antigüedades Judías, muchas veces menciona a Jesús el Galileo. Muchas veces hace alusión a las obras portentosas que hacía. Y esto es incuestionable. Esta es una más. El que tiene poder sobre la vida, le devolvió la vida a aquel joven. Y dice la palabra, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo entregó a su madre. Intenten imaginar el corazón de esa madre. La alegría de ver semejante milagro. No pierdas la esperanza. Si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas. Siempre ve a tus hijos como un regalo maravilloso. Dale las gracias a Dios por tus hijos. Ámalos, cuídalos, enséñalos a amar a Dios, pero que nunca se te olvide que son de Él. Decía Charles Swindoll que en un momento de su vida tuvo la oportunidad de conocer a Corrie ten Boom. Ustedes saben quién es Corrie ten Boom, quizás han leído su historia, Refugio Secreto. Esa mujer perdió todo en los campos de concentración nazi, toda su familia. Yo todavía me pregunto cómo puede haber gente tan necia que niegue eso, que el holocausto sucedió. Y cuando él la estaba saludando, después de haber participado en un culto, dice que aquella mujer se le acercó, ya una anciana, y le dijo, Charles, toca a tus hijos, cuídalos, acarícialos, pero no los aprietes demasiado, porque si Dios decide arrancártelos, te va a doler. Fue el consejo de alguien que lo perdió todo y murió diciendo, Dios es bueno. Dios es el único que puede crear vida donde no la hay. Así que no pierdas la esperanza. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Verso 16 y 17. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región. Tuvieron miedo. La palabra miedo es phobos. Y nos recuerda la palabra castellana fobia. Se quedaron abrumados de terror, porque aquello era incuestionable. Aquello era de Dios. Dice que glorificaron a Dios y dijeron, Dios ha visitado a su pueblo. Una frase muy familiar, usada en el Antiguo Testamento para referirse a la venida de Dios ayudando a su pueblo. Habían pasado 4 siglos de silencio. Y ahora Dios rompe el silencio con la presencia de su Hijo. Pero qué triste. Aquellas personas no llegaron a comprender mucho más que ver a un gran profeta. Aquel que estaba con ellos. No era un simple profeta, por grande que fuera. Aquel que estaba con ellos era Dios mismo. El Dios que después se levantaría entre los muertos, que se mostraría vivo a multitudes, y el Dios que ha prometido regresar. Que esta historia sirva para recordarnos que Dios se nos reveló en la persona de Jesucristo. Se nos acercó tanto como para morir por nosotros. Y eso es precisamente lo que vamos a recordar ahora al celebrar esta ordenanza. Lo que Dios fue capaz de hacer para salvarnos a ti y a mí.
vamos a participar de dos elementos simbólicos que nos